¿Cómo están? Buenas tardes, Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros durante esta transmisión. Te pedimos solamente que puedas darle like, si puedes agregar tus comentarios. También si lo puedes compartir con otras personas, porque el objetivo de todo esto es poder compartir el evangelio a las más personas posibles. El día de hoy te voy a decir una cosa: mucha gente está transmitiendo y mucha gente está aceptando al Señor Jesús y está recibiendo, está volviendo a caminar con Él. Y te animamos a que lo puedas hacer a través de estos medios. Estamos orando por ti. Los extrañamos a cada uno de ustedes y yo creo que estamos muy pronto a poder regresar a nuestra iglesia y poder compartir y poder estar en medio de la presencia del Señor. Muchísimas gracias y Dios te bendiga. Espero que esto pueda ser de bendición para tu vida. Amén. Queremos invitarte a que alabes al Señor con nosotros. Vamos a darle toda la gloria y toda la honra a Él. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Ya se secará y esta ciudad se alegrará. Toda la gloria a ti, Señor. Alaba al Señor ahí en tu casa, dile conmigo. Y yo danzo en el río, y yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. De vida están brotando en mi interior, fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Ya se secará y esta ciudad se alegrará. Nuestra voz un poco y decirle: hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. En el río de Dios.
nos metemos en tu río. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Aleluya. Amén. Damos toda la gloria a ti, Señor. Queremos invitarte a ti desde tu casa que vengas a adorar al Señor con nosotros. Hay una esperanza que nunca muere, haciéndonos saber que estamos seguros. Perdidamente en tu corazón. Cristo en nosotros, en nuestra esperanza. Quitaste mi vergüenza y tu amor me liberó. Tomaste el lugar de mi necesidad. Me basta tu palabra, palabra que convierte el corazón. Volvemos otra vez y donde todo comenzó, nos humillamos ante ti. Diles, nos rendimos y nos rendimos como tu pueblo. Invocamos hoy tu nombre y solo tú puedes cambiar nuestra realidad y nos volvemos hoy a ti. Y Cristo en nosotros, en nuestra esperanza. Quitaste mi vergüenza y tu amor me liberó. Como tu pueblo, dile, invocamos hoy tu nombre, invocamos hoy tu nombre, y solo tú puedes cambiar y nuestra realidad y nos volvemos hoy a ti. Levanta tus manos ahí en tu casa y dile, Señor, si te tenemos a ti, nada nos falta. Vamos a declararlo, dile con nosotros. Y nada me falta, nada me faltará si te tengo a ti, si te tengo a ti. Y nada me falta, y nada me faltará si te tengo a ti, si te tengo a ti. Y nada me falta, nada me faltará, nada me falta. Y si te tengo a ti, si te tengo a ti. Vamos a declararlo una vez más y decirle, y nada me falta, nada me faltará, nada me falta. Y si te tengo a ti, si te
Señor. Tú eres nuestra esperanza. Ponemos nuestra confianza en ti. Dile ahí en tu hogar, dile, ponemos nuestra confianza en ti. Tú eres nuestra esperanza. Te damos toda la gloria a ti y toda la honra. Amén. Muy buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Qué bueno que nos acompañan en esta tarde. Y antes de pasar a la palabra del Señor, vamos a ir a celebrar la comunión, la cena del Señor. Pero antes vamos a orar y vamos a permitir que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros. Si gusta cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza. Te damos gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí, oh Señor. Te pedimos, Padre, que, como dice tu palabra, podamos ser dignos, Señor, de tomar estos dos elementos y que después de esto, Señor, podamos recibir de tu palabra y que tu palabra pueda caer, Señor, en tierra fértil, Señor, que es nuestro corazón. Te pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, bendícelos, oh Señor, durante esta tarde, bendícelos durante esta semana también que comienza y que tú estés con cada uno de ellos. Y gracias te damos por todo, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 1 Corintios capítulo 11 dice claramente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y vamos a tomar ese pedazo de pan que tenemos ahí en nuestro hogar. Y dice la palabra del Señor claramente que cada vez que lo hagamos en memoria de Él. Este pan representa su cuerpo que fue partido por cada uno de nosotros, que fue dado también para nuestra sanidad. Dice la palabra del Señor claramente que por sus heridas nosotros somos sanados. Y en esta hora lo vamos a tomar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en memoria de ti, Señor. Amén. El verso 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Y esta copa representa la sangre de nuestro Señor Jesús, que fue derramada por cada uno de nosotros, no solamente para nuestra salvación y no solamente también para nuestra sanidad, sino dice Hebreos claramente que también fue derramada su sangre para que pudiésemos entrar al lugar santísimo y pudiésemos tener esa comunión real con el Señor. Y como dice su palabra, lo hacemos cada vez que lo bebemos en memoria de Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, lo hacemos en memoria de ti. Amén. Después la palabra del Señor concluye en 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y es una de nuestras responsabilidades como cristianos poder seguir anunciando su muerte, su resurrección y que el Señor viene por segunda vez. Te damos gracias, Padre. Te pedimos, oh Señor, que estos dos elementos puedan ser de bendición a cada uno de nosotros. Y te pedimos, Padre, que tú sigas haciendo tu obra. Señor Jesús, gracias por morir en la cruz. Gracias por resucitar. Gracias, oh Señor, porque ahora vives, Señor, en medio de nosotros. Y como dice tu palabra, Señor, que a todos los que hemos recibido y hemos creído en tu nombre, Señor, tú nos has dado el poder de poder ser hechos hijos e hijas del Señor. Hijos tuyos, Padre. Y te alabamos y te bendecimos y te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta tarde me gustaría ir a la palabra del Señor. Y creo que una de las cosas menos frecuentes en la predicación de los últimos tiempos, en estos días, es el tema de preparación. Si ustedes ven a través de la palabra del Señor, el Señor nos insta a que estemos preparados para que cuando Él venga, nosotros podamos recibirle. Sí, el día de hoy no voy a hablar del rapto, el día de hoy no voy a hablar de su segunda venida, ¿sí? Aunque cada uno de ellos nosotros creemos, algún día podremos tratar estos temas más ampliamente, pero el día de hoy quiero hablar acerca de cómo debemos de estar preparados en lo personal cada uno de nosotros. Y me gustaría usar una parábola que está en Mateo capítulo 25 y es la primera parábola, la que es conocida como la parábola de las 10 vírgenes. Y ustedes lo pueden leer en su casa desde el verso 1 al verso 13 de Mateo capítulo 25. Hay ciertas cosas que necesitamos entender acerca de esta parábola. Dice el verso 13 que realmente el propósito o el tema principal de esta parábola es porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, y por eso dice el Señor que debemos de velar y estar preparados. Y el escenario
de esta parábola comienza diciendo: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. El día de hoy solamente me voy a concentrar en esas 10 vírgenes. No vamos a hablar del esposo, no vamos a hablar de las bodas del Cordero, sino simplemente vamos a hablar de estas 10 vírgenes. Y dice la palabra del Señor que en este grupo de 10 está dividido en dos, ¿sí? Verso 2 dice de esta manera: 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Dice la Biblia en el verso 3: tomando sus lámparas las insensatas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Amén. Si nosotros vamos a la palabra del Señor, tú y yo sabemos que las parábolas fueron dadas, ¿sí? Reflejando una verdad espiritual para cada uno de nosotros. Y cada uno de estos elementos representa algo en la vida del creyente. Por supuesto, las vírgenes representan a cada uno de nosotros como cristianos, los que hemos creído en el Señor Jesús y que estamos esperando su segunda venida. Amén. La lámpara representa la palabra de Dios y claramente el Salmo 119, verso 105, lo dice de esta manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La importancia de la palabra del Señor no podemos dejarla a un lado. Aunque el día de hoy no voy a concentrar en la lámpara, sino me voy a concentrar en el aceite. Pero la palabra del Señor dice claramente aquí que es la palabra del Señor que alumbra nuestros pies el día de hoy, ¿sí? Pero que también es una lumbrera para el futuro, para nuestro camino. Debemos de vivir de acuerdo a la palabra del Señor. El segundo elemento que vemos aquí es el aceite, y es el que hace la diferencia entre las prudentes y las insensatas. Y por supuesto, el aceite representa el Espíritu Santo. También cuando son prendidas las lámparas y hay fuego, ¿sí? Es otro símbolo del Espíritu Santo. Y acuérdense que sin aceite la lámpara no puede ser encendida. Número 3, a la luz que producen estas lámparas podemos ver en Mateo 5:16 que representan nuestras buenas obras, de acuerdo a la palabra del Señor y de acuerdo a nuestra relación con el Espíritu Santo. Dice la Biblia, Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Esas obras, esas buenas obras, tienen que estar basadas en la palabra del Señor, vuelvo a repetir, y tienen que estar basadas en nuestra comunión con el Espíritu Santo. El día de hoy quiero hacer énfasis en que gran parte de nuestra preparación es nuestra comunión diaria con el Señor. Y el Señor claramente nos dijo, ¿sí?, que Él ha dispuesto al Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días y que esté con nosotros para siempre. La palabra del Señor dice claramente que no solamente el Señor Jesús nos da una meta para que nosotros podamos seguir adelante, sino que también Él ha provisto del Espíritu Santo para que pueda ir con nosotros, para que pueda caminar junto con nosotros y podamos llegar a esa meta. Es increíble, pero la palabra del Señor dice también que el Señor Jesús, uno de sus principales ministerios el día de hoy, es que está intercediendo por cada uno de nosotros al Padre. Eso es algo muy importante. Tanto el Señor Jesús como el Espíritu Santo tienen su enfoque en cada uno de nosotros. Y esto es algo que realmente debemos de tomar con todo nuestro corazón, que debemos de tener la humildad de reconocer que el Señor tiene tanta atención para cada uno de nosotros. Voy a comenzar diciendo que hay una diferencia entre las prudentes y las insensatas, ¿sí? Y realmente hay ciertas características de cómo un creyente, y estoy hablando de creyentes, no estoy hablando de gente que no conoce del Señor, sino de cómo creyentes pueden ser prudentes. Mateo 7:24 lo dice de esta manera, que cuando alguien oye la palabra y la hace, entonces es un hombre y una mujer prudentes, ¿sí? Tiene que haber una realidad en nuestras vidas de no solamente recibir la palabra, sino también ejercer y hacer lo que la palabra del Señor nos dice, ¿sí? Lucas capítulo 12, versos 42 al 43, dice claramente la palabra del Señor que también la prudencia va unida a la fidelidad. Y el Señor está buscando a gente fiel, a gente que no solamente crea por un cierto tiempo, como dice la parábola del sembrador, sino que pueda creer, ¿sí?, y que pueda permanecer en el Señor. Y como dice su palabra, que pueda dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. La tercera cualidad que veo acerca de una persona prudente, en Efesios 5:17, dice la Biblia claramente que no debemos de ser insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor,
Realmente necesitamos entender que estamos viviendo en los últimos tiempos y tenemos que entender, ¿sí?, la voluntad de Dios para nuestros días. Esto es algo muy importante. Y eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón durante esta semana. Tenemos que entender que gran parte de la voluntad del Señor el día de hoy es estar preparados para su venida. Por supuesto, la persona insensata, el creyente, hombre o mujer insensatos, son aquellos que oyen las palabras del Señor y no las hacen. Son aquellos, sí, que desgraciadamente son ciegos espirituales. Es cierto, cuando el Señor viene a nuestras vidas, sí, hay un velo que es quitado, pero mucha gente no tiene una visión espiritual, ¿sí? Como a veces lo he puesto, pueden ver o tienen vista, pero no tienen una visión, y esa visión solamente proviene del Señor. Y número 3, ¿sí?, son gente que no entiende la voluntad del Señor, ¿sí? Y también es gente que su corazón se ha endurecido para no seguir creyendo, ¿sí?, a lo que el Señor pone el día de hoy. Entonces esto es muy importante, porque dice la palabra del Señor que realmente es el aceite en la lámpara, ¿sí?, que hace la diferencia entre las unas y las otras. Y el día de hoy quiero un poco explicar lo que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Mucha gente cree que el Espíritu Santo es un componente de la Trinidad. Sí, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero yo creo que tenemos que ir más allá, ¿sí?, de no solamente reconocer como una persona, sino es alguien que necesitamos constantemente, ¿sí? Alguien que el Señor ha prometido que Él quiere caminar con nosotros, ¿sí? Y tenemos que ponerlo en el centro de nuestras vidas. Hay muchos ejemplos en la palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de cómo la gente fue afectada por la unción del Espíritu Santo. En 1 Samuel capítulo 10, verso 6, hablando del rey Saúl, ¿sí?, dice la Biblia que entonces el Espíritu de Jehová o el Espíritu Santo, ¿sí?, vino sobre Saúl con poder, ¿sí?, y dice la Biblia que empezó a profetizar: y serás mudado en otro hombre, ¿sí? Y la palabra mudar significa volcar, girar, dar vuelta, cambiar, transformar. Y es lo que puede hacer la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quiero dejar algo bien claro. Dice la Biblia, en el Antiguo Testamento solamente algunas personas eran ungidas por el Espíritu Santo. Eran profetas o reyes, ¿sí?, o personas especiales. Pero dice la palabra del Señor, ¿sí?, que en el Nuevo Testamento, en los días de hoy, ¿sí?, la unción del Espíritu Santo está disponible para cada uno de sus hijos y de sus hijas. Y es lo que el Espíritu Santo puede hacer en cada uno de nosotros: transformarnos, cambiarnos. Mi padre espiritual, Pastor Bailey, decía que la principal característica del bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí?, es el poder no solamente de hablar en otras lenguas, sino desarrollar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Y te voy a decir una cosa: necesitamos ese poder. Y tú y yo vamos a Hechos, capítulo 1, verso 8. Dice la Biblia claramente que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces necesitamos ese poder todos los días, porque nuestro poder humano, ¿sí?, se debilita y tiene límites, pero el poder del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí?, no se debilita y no tiene límites. Amén. Por eso es tan importante entender que esta parábola, la parábola de las 10 vírgenes, nos habla de la importancia del aceite en nuestras lámparas. Continuando en Mateo capítulo 25, dice la palabra del Señor que llegó un momento en el cual, cuando estaban esperando al esposo, se quedaron dormidas todas, ¿sí? Y a la medianoche se oyó un clamor. En el verso 6, Mateo 25, 6, dice: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. La realidad de las cosas es que las insensatas solamente tenían aceite y un poco de aceite en sus lámparas, pero las prudentes no solamente la tenían en sus lámparas, sino también la tenían en vasijas. Dice la palabra del Señor que claramente las prudentes le respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id a los que venden y comprad para vosotras. Pero mientras ellas iban a comprar, entonces vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta.
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Es interesante, pero la palabra del Señor habla también de que no solamente para las insensatas les he cerrado la puerta, sino el Señor declara estas palabras: no te conozco. Amén. Es tan importante entender, ¿sí?, que la vida cristiana es una vida de relación, no es una vida de religión, no es una vida de solamente seguir ciertas cosas, es una vida de relación personal con el Señor, y Él desea con todo su corazón tener esa relación personal todos los días con cada uno de nosotros, ¿sí? La palabra del Señor dice en Mateo 7 que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y después declara las mismas palabras: no os conozco, aquellos, ¿sí?, que no han hecho la voluntad de su Padre. Vuelvo a repetir, todo esto está basado en una relación personal, una relación directa, una relación cercana con el Señor. Yo creo que estos tiempos que estamos viviendo es una invitación para poder tener una relación más cercana con el Señor. Job lo dijo de esta manera: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job lo declaró después de una gran prueba que tuvo en su vida, que fue la prueba que marcó su vida, ¿sí?, y que por lo cual tenemos escrito en el Antiguo Testamento el libro de Job. Pero ustedes se fijan, ¿sí?, la prueba fue con el fin no de destruir a Job, sino fue con el fin de que Job pudiera tener una relación más cercana con el Señor. No una relación a larga distancia, sino una relación cercana con el Señor. Amén. Ahora, es tan importante entender también que la palabra del Señor habla del bautismo en el Espíritu Santo. Y no solamente somos bautizados una sola vez, sino que el Señor desea bautizarnos constantemente. Así como somos bautizados en agua, ¿sí?, y la consecuencia del bautismo en agua es que salimos mojados, lo hacemos una sola vez. Dice la palabra del Señor que cuando somos bautizados en el Espíritu Santo recibimos poder y recibimos un nuevo lenguaje, lo que nosotros le denominamos, ¿sí?, esas lenguas. Este es un lenguaje que nos edifica a cada uno de nosotros. Este es un lenguaje, ¿sí?, que no solamente nos edifica, sino que nos fortalece. Amén. 1 Corintios 14:4 lo dice de esta manera: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Es tan importante entender que tanto ser salvos como el bautismo en agua, como el bautismo en el Espíritu Santo son cosas fundamentales para nuestra vida personal. Es cierto, recibimos al Señor una sola vez. Amén. También somos bautizados en agua una sola vez. Pero le voy a decir una cosa: en el caso del bautismo en el Espíritu Santo, cada vez que tenemos la oportunidad, debemos de pedir al Señor: Señor, llénanos de tu Santo Espíritu. Señor, llénanos de tu poder. Dice la Biblia en Lucas 24:49 que la promesa del Padre, ¿sí?, sobre nosotros, ¿sí?, y se lo dijo a sus discípulos y lo dice a nosotros, ¿sí?, es que nosotros podamos ser investidos de poder desde lo alto, ser totalmente cubiertos del poder y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder ser testigos del Señor. Y esto es muy, muy importante en nuestras vidas espirituales. ¿Por qué? Porque necesitamos ese poder para poder seguir adelante. ¿Cómo podemos recibir el bautismo en el Espíritu Santo? La Biblia habla principalmente de 4 fundamentos para poder recibirlo. Número 1, obediencia. Necesitamos caminar en obediencia en el Señor, ¿sí? Y si tú eres un nuevo cristiano, tú eres una persona que acabas de recibir al Señor, tú puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si tú eres una persona que ha caminado por un tiempo, a lo mejor puede ser un largo tiempo y no has sido bautizado en el Espíritu Santo, tú también puedes ser bautizado. Hechos 5:32 lo dice de esta manera: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha sido dado, ¿sí?, a los que le obedecen. Dios da su Santo Espíritu a aquellos que obedecen al Señor. Volviendo un poco al ejemplo de Saúl. El rey Saúl fue ungido por el Señor, fue usado por el Señor. Pero el gran problema del rey Saúl, y tú lo ves en el Antiguo Testamento, es que un día dejó de obedecer al Señor. Es más, fue muy pronto, ¿sí? Dice la Biblia que en el 2º año de su reinado, y reinó durante 40 años, fue desechado como rey delante del Señor por su falta
de obediencia. La unción, el poder de Dios van de la mano de la obediencia de Dios. Amén. Número 2 y número 3, esto lo encontramos en Juan capítulo 7, versos 37 al 39. Dice la palabra del Señor, sí, comenzando en el verso 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor nunca habla de un pequeño riachuelo, ¿sí? O de solamente darnos unas pocas gotas de agua. La Biblia habla de que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y esto dice la Biblia, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y en estos dos pasajes vemos la necesidad de creer y de desear, ¿sí?, ese fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas, que corran esas aguas. Cuando a veces como cristianos nos sentimos secos, nos sentimos apagados, nos sentimos que no podemos más, es que necesitamos nuevamente el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, que esas aguas puedan correr a través de nuestro interior. Amén. Por último, la cuarta cosa que dice la palabra del Señor acerca de cómo podemos recibir el bautismo, dice que tenemos que tener una persistencia. Lucas capítulo 11, versos del 9 al 13, lo dice de esta manera, ¿sí? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? La Biblia habla en este pasaje específicamente de pedir y de buscar y de llamar para poder recibir el Espíritu Santo, ese bautismo del Espíritu Santo. Y le voy a decir una cosa, eso es lo que va a hacer la diferencia en tu vida. Yo recuerdo hace muchos años, yo recibí al Señor a los 8 años de edad, y no recuerdo, sinceramente, que haya yo sentido algo dentro de mí. Sabía que algo había sucedido, pero por supuesto a los 8 años uno no entiende muchas cosas. Pero alrededor de los 9, y eso es lo que dice mi mamá, ella es la que sabe mejor las fechas. Recuerdo que un día estábamos en cierta iglesia y no recuerdo lo que realmente la maestra, todos fuimos a la famosa escuela dominical, y no recuerdo lo que la maestra explicó ese día, pero sí recuerdo claramente lo que dijo al final de su clase, ¿sí? Nos levantamos todos y la maestra nos dijo: ¿quieren recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Y yo contesté: sí. Le voy a decir una cosa, yo no entendía, pero creí en mi corazón. Y recuerdo claramente que cuando ella puso su mano sobre mi vida, pasaron 4 cosas que marcaron mi vida a partir de los 9 años de edad. Número 1, lo primero que sucedió fue que caí al suelo. Nadie me empujó, nadie hizo nada. Simplemente es como haber recibido una descarga de electricidad, ¿sí? Y me di cuenta de que estaba en el suelo, pero no me pasó absolutamente nada, ¿sí? Número 2, comencé a hablar en otras lenguas de manera instantánea. Eran 2 o 3 palabras. Número 3, recuerdo claramente, ¿sí?, la sensación de fuego. Sentí un fuego desde mi cabeza hasta mis pies, ¿sí? Y número 4, sentí la mano del Señor, y yo sabía claramente que era la mano de Dios, ¿sí?, en mi pecho, en mi corazón. Y desde ese momento yo sabía que el Señor era real y que el Señor había tocado mi vida de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque un ser humano no puede hacer lo que hizo el Señor ese día. Aunque yo no entendí por muchos años, ¿sí?, lo que había yo recibido, yo sé que el Señor en los próximos años de mi vida hizo una diferencia, ¿sí?, porque el Señor tocó a los 9 años mi corazón y cambió y transformó. Sí, yo había recibido, vuelvo a repetir, pero ese bautismo, esa primera vez, esa primera experiencia transformó mi vida.
Y se lo quiero decir de esta manera, necesitamos ese aceite espiritual. Necesitamos esa llenura del Espíritu Santo de una manera constante. Necesitamos entender que es algo vital para nuestras vidas y que si nosotros en estos tiempos no estamos, ¿sí?, al 100%, debemos de venir delante del Señor y pedir que entonces su Santo Espíritu nos llene una vez más. Quisiera concluir con este verso en Gálatas capítulo 5. Siempre ha sido un referente para mí en mi vida espiritual. Y Gálatas capítulo 5 nos habla de vivir en el Espíritu. Yo creo que en estos tiempos debemos de aprender a vivir en el Espíritu para que entonces nuestras lámparas, ¿sí?, porque nosotros somos esos creyentes, ¿sí?, que tenemos la palabra del Señor, pero que también tenemos que tener ese aceite para poder alumbrar a otras personas. Y vivir en el Espíritu es un proceso en el cual dejamos que el Espíritu Santo, ¿sí?, haga su obra en cada uno. El verso 16 dice claramente: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tú y yo tenemos que tomar la decisión de caminar junto con el Espíritu Santo. No que el Espíritu Santo vaya de un lado y que nosotros vayamos del otro. Tú y yo necesitamos tomar la decisión de caminar, de andar en el Espíritu y dejar de satisfacer los deseos de la carne. Número 2, el verso 18 dice que no solamente debemos de caminar y tomar la decisión de caminar, sino debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Y te voy a decir una cosa: todos los días tenemos que pedir la guianza de Dios, y esa guianza viene a través de su Santo Espíritu. Acuérdense que el Espíritu Santo del Señor nos ha sido dado para que camine con nosotros de aquí a la meta, ¿sí?, de aquí hasta el fin de nuestros días. ¿Por qué? Porque necesitamos de su ayuda. Necesitamos que Él camine junto con nosotros, pero necesitamos entender que debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Verso 22 es la consecuencia, creo yo con todo mi corazón, de andar o de caminar y de ser guiados por el Espíritu. Vas a empezar a producir el fruto del Espíritu Santo. Y todos sabemos, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Sí? Usualmente todos empezamos con los primeros 3 frutos: amor, gozo, paz. ¿Sí? Usualmente, ¿sí?, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Se requieren aún más tiempo. Le voy a decir una cosa, por ejemplo, el apóstol Pablo fue un ejemplo. El principal fruto del apóstol Pablo en la palabra del Señor fue el fruto de templanza en su vida. ¿Sí? La palabra del Señor habla del Señor Jesús como Él. Aprended de mí, dice Él claramente, que yo soy manso y humilde de corazón. Su principal fruto, si lo podemos decir de esta manera, fue la mansedumbre en su vida. Amén. ¿Por qué? Porque era guiado por el Espíritu Santo, porque caminaba con el Espíritu Santo y porque aprendió a dar fruto en el Espíritu Santo. Y después en el verso 25 lo dice de esta manera: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Realmente el vivir en el Espíritu es la combinación de caminar, verso 16, de ser guiados, verso 18, y de producir fruto, verso 22. Ahora, cuando el verso 25 habla de andar en el Espíritu, no es la misma palabra del verso 16. Realmente la palabra andar en el verso 25 habla de la marcha de un soldado, ¿sí? Es una metáfora de seguir prosperando, sí, de seguir adelante, pero de ir marchando junto con un ejército. Y Dios en estos tiempos está preparando un ejército, sí, en sus creyentes. No todos van a ser parte de ese ejército, sí, que puedan andar en el Espíritu, que puedan ser guiados por el Espíritu, que puedan dar fruto en el Espíritu y que puedan andar como ese ejército para conquistar a las naciones. Yo quiero animarte el día de hoy nuevamente a venir delante del Señor y a pedir su llenura, a pedir su manifestación, a pedir que si tú estás seco, que si tú sabes que esos ríos no están corriendo, ¿sí?, que dejes que el Señor trate con tu corazón, que dejes que el Señor invada tu vida, ¿sí?, y sea transformada tu vida, y que el Señor nuevamente, una vez más, te llene con su presencia, te llene con su Santo Espíritu. Por último, quiero orar y quiero bendecirte en esta hora, en el nombre del Señor. Te doy gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, oh Señor. Te pedimos en esta hora que podamos ser llenos de tu Santo Espíritu. Te pedimos, oh Señor, que podamos caminar contigo, Señor,
que podamos ser guiados por tu Santo Espíritu, que podamos producir ese fruto y que podamos, Señor, convertirnos en ese ejército. Y que si el día de hoy, Señor, nos sentimos secos, apagados, Señor, sin ganas, Padre, sin ese poder, te pedimos, oh Señor, que tú vengas y nos visites, Señor, y que Padre Celestial, como dice tu palabra, puedan correr esos ríos de agua viva dentro de nuestro ser. Te pido también en esta hora, oh Señor, por cada uno de mis hermanos, bendícelos, guárdalos, está tú con ellos. Y yo te pido, Señor, que durante esta semana, oh Señor, tú hagas tu obra en cada uno. Y como dice tu palabra en Números, oh Señor, yo los bendigo en tu nombre, Señor, bendícelos, guárdalos, está tú con ellos. Te pedimos, oh Señor, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno, Señor, que tú les des de tu paz, Señor, y que tú hagas tu obra en cada uno. Y te alabamos y te bendecimos y te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga y espero que tengas una semana bendecida en el Señor. Amén. Muchísimas gracias por poder estar con nosotros. Solamente queremos animar a que puedas compartir este video con otras personas. También estamos a tus órdenes. Si tú no estás viendo de otros lugares, puedes escribirnos. Nuestro sitio de internet es lamisionli.com o lamisioncornerstone.com. Y estamos aquí, estamos localizados en el condado de Suffolk, en Mastic Beach. Si algún día quieres visitarnos, sí, todos nuestros datos están en nuestra página. Y realmente el propósito de nuestro corazón es que tú puedas recibir la palabra del Señor y que también puedas compartirla con otras personas. Durante la semana ponemos algunas cápsulas, ¿sí? Lo que el Señor pone en nuestro corazón para poder compartirlo. Vamos a empezar a hacer en inglés también esta semana y te pido que tú nos sintonices y muchísimas gracias y Dios te bendiga, que tengas una excelente semana en el Señor. Amén.